Chano wesa, chano men vi men wata, yushkisho wio video ya naya diana ketchkwan ti video lut na wizre ya shon be yon 8 de marzo de stil naya wiz njale rete men got en cuando yo las na li hi shab lut dablo kenap ma men got na te tiet men got na akta te wiz reta dible lit dablo ta ya lo men got na lit na staria na wiz dem si hostir tiem na hostos ti tis remen got na chore men got gush na chore men got ti tis chore men got lios men chore got remen got ni shin men unke menana chonli lekele sa men lekele shit men lekele ta wot men lekele remen ziteba remen ni shin remen gino remen na kap na kadan jadas remen got chon men ju chon men na lat ni remen tamos an que tos kom na bra red ta logo shenya won wim na bra na led na sta rieda kinap na remen got es un güey a punto de men got pa shin de bai na da ba na na de que lo dortar wo uso na naras na kayomen na te ti men got na ken ga di section na te ti tla na lio tla na ke tla gop sana ta men got ka sen lo i yo es ngante men got pala yo za wen li is gap na wizre am to hostir zore is hiblada sandia menor la na van güey chung güey le yiba sen de sana ambi so men got zen godar si men got zen bli shabi zen tisha muda 2 minutos si men got ba dia ti yedrea jonagan jola gola noticia jonagan so tip na hostos de te na hostos git ti men got le men bi men got na kap zimen na ina nyam na logo na shanya ungwim na brea hui hips de patio me dale ni shap nen shumotios kwamen shumot no hueva que temen nen shumotza na yodra re bio lore men gota shumot limen mai tibo honada mai tibo le yoza ndiamen bin bi banaba ndiamen nangwe namne na honande ne lo Dios quiere men na vez men dismen per dromen ndiamen naban lios men tamen ni shin men shis men got lios men got que lo van a capnia, que lo van a genia, que lo van a capndo, que lo va a wishan y echala, güey. Red gan, bi men gotan gana. Red nak men ye menit gana zo wis nak ta na sa nak chohi kwan chohi lava nak na. Red na shin do 10 na zo wis per na led na sta ridas. Heb ze patiob na chen zo men buen zo na kap los men tamen na kap zo men. Na bien zo men. Estamos en yap na lo na que na gobre men got na nakta wis nada dible lit na bloque nap men men gota na contanta men bi ropen tenta men que nap men sana vez ni Juan lo malo bish es de men nava le ndia pa na yi pa lo ma ndia pa wash na kap dios pa wash my wash kwan wi urbish ta cho kwan wi urbish Chuan que te dormistia. Lern dar na vandar le yeza na zem ker gop men gotlut. Dar na lern dar yonte men zem blozor gorotluda. Pom te dorda. Chonang mashta, shudora shna wolora shudwola. Re me yana mash unante de bish. Nte my bish. Es le men ave zimelismen ken up men got te te men got shobia men got na lid na starida ne ona no hueva do sen debi. Pues nada, no hueva li no re men got na men got nak nuga shanahi shapu si fuerza men got cosas lo idiot es que men got pa gente na vai estamos acá ona na widre ya nablo na hueva li nishka pa que nap men got te men got na tan zot la colonia ponzi kai na ponzi na led na starida na led na starida na torodne na hostos na lo idiot na naya pero es na hueva li hishga blut na hueva cuele lis ne osha na hueva zimen na hueva dios kwam ni loga. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días aquí en Sogocho. Yo me encuentro aquí en la Sierra Juárez de Oaxaca, en el municipio de San Bartolomé Sogocho. Aquí estoy, aquí vivo casi, porque pues casi muy poco salgo a la ciudad, ¿no? Me gusta más la naturaleza, me gusta más el clima, ¿no? Entonces
Y pues mi video va encaminado a hoy, fecha 8 de marzo. 8 de marzo es Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y pues cabe hacer una pequeña reflexión en mi video. Y se los expliqué en zapoteco, pero ahora voy a interpretarles en español, ¿no? Que pues hoy en día la situación, la sociedad ha cambiado mucho. Hemos cambiado bastante como sociedad, como familia, ¿sí? Y cada individuo también, porque el sistema nos ha llevado, nos ha orillado a muchas cosas, ¿no? Y dentro de eso existe mucha violación, mucho feminicidio, mucha violencia en contra de la mujer, de las niñas, de las abuelas, de las señoras, jovencitas sobre todo. Muchos casos vemos día a día la noticia. Lo primero que encontramos noticia es muertes, es violación. Algo terrible nos está pasando como sociedad, ¿no? Pero dónde está la falla? ¿Por qué está sucediendo eso? Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué mucha violencia? ¿Por qué a veces te da miedo llevar a tu hija a veces a la ciudad? Porque pues no sabes qué le puede pasar, ¿no? No sabes qué le puede pasar. Me refiero un poquito a las mujeres porque hoy es 8 de marzo y es Día de la Mujer, ¿no? Pero también no se descargan los hombres también. Y la reflexión es pues que también la sociedad ha cambiado mucho, mucha inseguridad. Los gobiernos no le han apostado como debiera ser, ¿no? Pero también el factor importante es la familia. La familia, existe ese hueco, ese vacío en donde nosotros no estamos tal vez ayudando, cooperando para que eso no suceda, ¿no? La mayoría de las personas que cometen esos actos pues están enfermos de la cabeza, son personas que a lo mejor les falta algo, ¿no? Ese cariño, ese amor maternal, paternal dentro del hogar. Y cometen delitos y pues la sociedad está cambiando, como les digo, ¿no? Está cambiando. ¿Y qué debemos hacer nosotros como familia, como sociedad? Es cuidarnos entre nosotros, proteger a las mujeres, cuidar a las mujeres, a las niñas, a las ancianas, que son las un poquito más vulnerables, pues tratar de hacer equipo y ayudar, denunciar, demandar. Usted, madre, familia, mamá, si vive usted una violencia, pues hay que demandar, usted tiene derecho a ser feliz como mamá, como señora, como mujer, ¿no? Como mujer, como niña. Pero papá y mamá también debemos enseñarles esos ejemplos a nuestros hijos, ¿no? Si papá le habla de la manera más bonita a su mujer, los hijos aprenden a ser amorosos, cariñosos. Pero si papá llega insultando, borracho, golpeador de mujeres y habla puras groserías ante sus hijos, pues de ahí se deriva una violencia que a lo mejor el día de mañana el niño ya no va a estar bien, el niño va a insultar a la mujer, porque se reproduce, se va aprendiendo eso. Entonces yo les invito a que desde la familia vayamos haciendo equipo, que desde la familia vayamos ayudándonos entre nosotros. Enseñarle papá y mamá a los niños lo mejor que pueden llevarse, ¿no? Son buenos valores, el respeto a los demás, sobre todo a las mujeres, ¿sí? Entonces, desde la casa, desde la familia, que es la primera escuela, desde ahí debemos impulsar estas actividades, ¿sí? Quizás podamos hacer un pequeño cambio en la sociedad. Si todas las familias se unieran en contra de la violencia familiar, créanme que haríamos un gran cambio, ¿sí? Entonces, te invito, amigo, que ya no insultes, ya no golpees, ya no le digas de groserías a la mujer, ¿no? Hoy en día la sociedad ha cambiado mucho y nosotros podemos hacer muchas actividades. Las mujeres hacen muchas actividades que era para los hombres nada más, ahora es recíproco, es un trabajo mutuo, es un trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, muchos todavía seguimos en la época del machismo. No, por ser hombre, pues yo soy hombre, ¿no? No se trata de eso. Se trata de ayudar a las mujeres, ¿sí? Sí, a pequeñas acciones, es lavar ropa, cocinar, ordenar los trastes, limpiar el cuarto. Son pequeñas actividades que nos van a ayudar a cimentar bien el trabajo en familia, cimentar bien esos valores, y de ahí los hijos aprenden en nosotros, para que cuando vayan a la escuela pues traten con respeto a las damas, cuando vayan a la calle pues traten de la mejor manera a las niñas que se encuentren, siempre con respeto. Y de la misma manera no se descartan también las niñas crecer también en eso, de darse a respetar,
de respetar a los varoncitos y vivir siempre en armonía, siempre en constante respeto. Pues ese es mi mensaje del día de hoy, por ser Día de la Mujer. Espero que pues se la estén pasando de lo mejor. No nada más este día, son los 365 días del año. Apoyemos, colaboremos y solamente la familia puede cambiar a mejorar una sociedad, ¿sí? Solamente desde la primera escuela, que es la casa. Entonces vayamos haciendo esta reflexión, este análisis, y vayamos agregándole un poquito de esos ingredientes a la familia, y van a ver que podemos lograrlo. Porque pues la sociedad, así como vamos, no sé dónde vamos a acabar, como dijo la canción, ¿no? No de dónde vamos a parar, porque está terrible esto. Sí, está terrible, mucha violencia, muchas malas acciones de los seres humanos. Así que pues echémosle los kilos, que tengan un excelente día, disfruten a su mujer, disfruten a la mujer de la buena manera. A las niñas hay que pues también enseñarles a darles a respetar, que tienen también los mismos valores que los hombres, pues, y pues eso es mi mensaje. Ese es mi mensaje, y que se la pasen de lo mejor en donde quiera que estén. Y gracias por compartir y seguir en la página de Mendiste.